Muy buenos días, hermanos en Cristo. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a un nuevo mensaje del Evangelio del Señor. Nos sentimos alegres, gozosos con Dios por estar aquí ministrándole, adorándole y sirviéndole cada día más a nuestro Dios delante de todos ustedes. Sean bienvenidos. Si usted por primera vez se está conectando con este video y con su servidor en la fe, quédese conmigo hasta el final de esta enseñanza, de esta predicación, porque hoy voy a ministrar un tema un poquito diferente de lo que lo venimos haciendo y quiero tocar un tema en específico como lo es la intercesión. Voy a detener, ¿verdad?, la línea del mensaje que he venido ministrando y voy a enseñar un poquito acerca de lo que es interceder, por qué interceder, cuáles son los aspectos importantes que están escondidos en la palabra. Y vamos a hablar de una intercesión directamente de la palabra, escrita en la palabra, con versos bíblicos en la palabra del Señor. La intercesión es un tema súper abundante. La intercesión se pueden tocar muchísimos puntos y usted puede ministrar y puede enseñar de este tema con toda libertad, en abundancia, sin limitación. La palabra del Señor está llena de intercesión y de intercesores. Es un mensaje donde usted se puede expandir con libertad si tiene el conocimiento, más que todo, de la palabra de Dios. Hoy voy a tocar ciertos puntos. No es que esto, lo que yo voy a enseñar, sea todo el consejo del tema de la intercesión. Como les dije al principio, la intercesión, este tema es muy abundante en las Escrituras, pero voy a tocar 7 puntos acerca de la intercesión con respaldos bíblicos de momentos que tuvieron cabida en la palabra de Dios y a través de los hombres de Dios, cómo ellos se pararon por el pueblo o por diversas necesidades del pueblo para interceder delante de la presencia de Dios. Esto es lo que yo quiero enseñar en esta mañana. Este es su servidor Lester López con cada uno de ustedes. Estamos ministrando nosotros la palabra desde Dallas, Texas, Estados Unidos, compartiendo este mensaje con cada uno de ustedes y con toda la iglesia en general alrededor del mundo entero. Vamos a arrancar, hermanos, porque el tiempo es nuestro peor enemigo, se nos avanza la hora. Quiero comenzar esta enseñanza con una pregunta introductora. ¿Qué es en sí la intercesión? La intercesión es ponerse en lugar de otros. Eso es, en palabras prácticas, la intercesión. Es tomar el lugar de otra persona y pararnos en su lugar para cubrir cualquier sea la necesidad que éste o ella tenga delante de la presencia de Dios. Hay muchos puntos diferentes en los que uno se puede parar en posición de otro hermano o de otra hermana en asuntos de la intercesión. La intercesión tiene como resultado o implica es hacer el problema de otro como si fuese nuestro. Esa es otra característica de lo que es la intercesión. No solo nos paramos en el lugar de otro, sino que hacemos la necesidad del otro como si fuera nuestra. Es remover a la primera persona que estaba parada y tomar la postura de ella nosotros y asumir todo lo que implica pararnos en esa posición donde estaba nuestro hermano, o cubrir la necesidad espiritual o problema que esta persona esté pasando. Nosotros debemos asumir todo el peso, toda la carga, toda la responsabilidad. Eso es ser un intercesor. La intercesión tiene como cuidado, ¿verdad?, de que los que nos paramos a interceder por otros, procuremos estar lo más limpio, lo más puros, lo más santo que podamos al momento de nosotros interceder por otros. Debemos nosotros habernos tomado un tiempo preciso de oración para limpiar nuestra mente y nuestros corazones y poder pararnos en la brecha por otros, y para que la intercesión que vamos a hacer nosotros sea efectiva por el hermano o por la iglesia o por la causa que nosotros vamos a interceder. Porque al pararnos nosotros como intercesores tomamos
nosotros nos ponemos en los calzados o en los pies como se ponía un sacerdote en el Antiguo Testamento, es tomar el sacerdocio. Nosotros mismos nos paramos como sacerdotes delante de Dios para pedir, para rogar por algo o por alguien. Entonces, el cuidado de tomar ese lugar, si nos paramos en una postura como de sacerdotes delante de Dios para interceder, debemos hacerlo en la misma posición que exige el sacerdocio, como es la santificación, la pureza delante de la presencia de Dios. Voy a comenzar. El primer punto, vamos a ver en la palabra de Dios una intercesión que hizo un hombre llamado Abraham por las naciones. Dios había decretado juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero este hombre se para y habla con los ángeles e intercede por las naciones. No necesariamente cuando uno enseña este tema debe traerlo, ¿verdad?, en listados, que esto primero y que esto lo otro. No, lo importante es que toquemos los diferentes aspectos que conlleva interceder por otro. En este primer punto he puesto la intercesión por las naciones conflictivas por las que Dios ha decretado juicio sobre ellos, países, ¿verdad?, que están bajo la mira de Dios para ser castigados por la maldad en ellos. Aún así nosotros podemos interceder por ellos por causa de los justos, por causa de la iglesia que habita en esos países, aunque sean violentos, aunque sean de allá del oriente, aunque sean de cualquier parte del mundo, por causa del remanente de Cristo, de las personas santas, justas que moran ahí, nosotros como iglesia debemos interceder por ellos. Y esto fue lo que hizo Abraham cuando Dios le confesó a Abraham que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, y eso implicaba a 5 ciudades más alrededor de estas ciudades. Abraham se acuerda de que había un justo adentro de la ciudad y su familia, que era Lot. Lot representa al cuerpo de Cristo, habitando en medio de un mundo depravado y perdido. Entonces, nosotros en la iglesia de Cristo estamos unidos. Llame que el hermano esté en cualquier parte del mundo, estamos en un mismo cuerpo, estamos en una misma unidad. Y el problema que se avecina sobre ese país debe ser nuestro problema. Porque hay, por ejemplo, cuando existen terremotos, cuando vienen huracanes y dice tal huracán va a impactar tal país, tal nación. Nosotros la iglesia que no estamos en ese punto cardinal de la tierra, que estamos en otra parte de la tierra donde no va a suceder nada semejante a eso, nosotros debemos interceder por los hermanos, por la iglesia, por el remanente que está ahí, que va a ser implicado, que va a ser tocado por esa, ¿verdad?, por esas tormentas o por terremotos o que ya fueron impactados de alguna manera. Nosotros debemos pararlos como iglesia, como intercesores. Eso fue lo que hizo Abraham en Génesis capítulo 18, verso 23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Esta intercesión que hace Abraham, si lo entendemos en lo natural, lo manejamos en el aspecto natural, es todo lo que les acabo de decir. Cuando nosotros sabemos como iglesia que va un país a ser impactado por tormentas, por un huracán o por cualquier problema, ¿verdad?, que se da o que opera en la naturaleza, nosotros como iglesia debemos pararnos delante de Dios por causa de la iglesia, por causa de los justos que moran en esa nación. Nosotros debemos pedir misericordia al Señor y orar por las naciones que están a punto de ser afectadas. Pero esto, cuando Abraham dice, ha de perecer juntamente el justo con el impío, el verso 25, lejos de ti el hacer tal que hagan morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como impío, nunca tal hagas. Entonces, este pasaje bíblico también encierra aspectos espirituales, hermano, que no me quiero desviar, pero le quiero aportar un poquito ya que estamos aquí. Esto también es tipo de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, Dios le ha prometido levantarla para el reino de los cielos. Pero así como en Sodoma y Gomorra vino la destrucción, antes de que viniera la destrucción, los ángeles llegaron y sacaron a Lot.
también eso es tipo del arrebatamiento de la iglesia. Dios no va a permitir, cuando venga la destrucción sobre la tierra, no va a permitir que la iglesia se quede aquí. Antes de eso van a venir los ángeles y van a levantar a la iglesia de Cristo, y después van a venir los juicios sobre esta tierra. Esto es lo poquito que yo le quería aportar allí acerca de este pasaje que está hablando Abraham. También en lo espiritual se ministra y se entiende, ¿verdad?, que es tipo de el rapto. Para cuando uno enseña de estos tipos de mensajes, esto es tipo y aporta mucho, ¿verdad?, a que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Sigamos la línea de mensajes, hermano. El verso 2, el punto número 2. Intercesión por el pecado del hombre. La intercesión no solo hay que interceder por las naciones, sino cuando un hombre ha pecado gravemente delante de Dios, podemos nosotros como iglesia pedir por este hombre, o por esta familia, o por esta mujer. Entonces, este es un trabajo que lo hacen perfectamente los pastores. Ellos entienden lo que es pararse en la brecha por alguien que ha pecado y que está tratando de volverse a Dios, de restaurarse en Dios. Este es un trabajo que lo deben hacer legítimamente los pastores que están al frente de un rebaño, pero también la iglesia de Cristo debe orar por esa familia y por ese hombre. Deuteronomios nos enseña cómo Moisés se paró a favor de su hermano Aarón, y mire lo que pasó. Deuteronomios capítulo 9 verso 20, dice el Señor: contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. ¿De qué está hablando Moisés? Aarón había cometido un pecado, hermanos, el pecado de hacer el becerro en el desierto y provocar de que los corazones del pueblo de Israel pecaran gravemente y se inclinaran a adorar un becerro de oro, y en sus corazones ellos, dice la palabra de Dios, se volvieron al mundo, se volvieron a Egipto. Y este pecado, el responsable de mantener el orden en esos días, era Aarón. Y Aarón contribuyó en que el pueblo de Jehová se apartara del camino del Señor y pecaran gravemente, tanto que Dios había pensado destruir a Aarón, matar a Aarón. Pero la palabra de Dios dice aquí, Moisés, que él se paró delante de él y rogó o intercedió, pidió a Dios. Dice el texto escrito que Moisés se paró y oró, y estuvo 40 días y 40 noches intercediendo, no solo por el pecado de Aarón, por supuesto, sí, Aarón estaba ahí incluido, sino por el pecado del pueblo, para que Dios perdonara ese terrible pecado que Israel había cometido. Y Moisés se para e intercede a Dios, y estuvo 40 días y 40 noches rogando a Dios para que Dios no destruyera a todo el país. Estos son aspectos, son causas por las cuales nosotros como intercesores nos podemos parar en la brecha para pedir por las naciones o para pedir por el pecado que haya cometido un hombre o una familia o una mujer, llámese quien se llame. Nosotros como intercesores nos podemos parar en la brecha como iglesia a rogar a Dios, a pedir misericordia, a pedir perdón a Dios por esa persona que ha pecado. Punto número 3. Intercesión por los inocentes. En la intercesión hay un tipo de oraciones o de intercesiones o de peticiones que se deben hacer según la palabra de Dios por el inocente, por el que no ha cometido pecado, por el que no ha ofendido, por el que no ha agraviado, pero está involucrado en una injusticia. Y estas injusticias vienen no solo de parte del mundo, sino de parte de la misma iglesia, ¿verdad? Que injustamente acusan a una familia, a un hermano de haber cometido pecado, cosas que a veces no se manejan tan efectivamente en los ministerios, ¿verdad? Entonces, si nosotros escuchamos de tal asunto o de tal conflicto, de tal problema, o ese problema se está llevando a la vista de nosotros, todos aquellos que tienen conocimiento de Dios deben acercarse y tratar de abogar e interceder, no conforme a su palabra, sino conforme a la palabra de Dios, y juzgar que el juicio se lleve correctamente y que todo lo que esté escrito en la palabra de Dios se cumpla el día que se le haga juicio a ese inocente, a esa persona. El consejo de la palabra de Dios se debe usar ese día, ya sea para juzgar correctamente a esa persona. Entonces, los que conocen la ley, los que conocen la palabra de Dios, si ven que estos procedimientos al momento de tratar este tipo de causas no se están manejando correctamente, o el pastor o líder de ese ministerio no está manejando correctamente estos asuntos de cómo juzgar al pueblo,
Los que conocen la ley de Dios deben pararse en la brecha, interceder, abogar, conforme a las Escrituras, para defender la causa del inocente. Primera de Samuel, capítulo 19, verso 4, dice la palabra de Dios: y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Aquí está Jonatán, hijo de Saúl, intercediendo por la vida de David. Todos nosotros sabemos, conforme a la palabra de Dios, que David no había hecho mérito para que Saúl se haya ensañado en contra de su alma, en contra de su vida, para matarlo, para destruirlo, sino que los celos de Saúl era porque el Señor se había apartado de él, y ahora el Espíritu Santo reposaba en David, y todo el pueblo amaba a David porque David se portaba prudentemente y era un hombre valeroso, un hombre que salía y que sabía salir, y sabía cómo entrar con el pueblo de Israel cuando salían a la batalla. Entonces, cuando David salía a las guerras, la palabra de Dios dice que David tenía más éxito que todos los demás capitanes del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, lo que quiero ver, lo que quiero mostrarle aquí, es que Saúl se había ensañado en destruir a David. Pero aquí está Jonatán, su hijo, intercediendo por David, rogando, haciéndole conciencia a su padre de que no pecara, porque iba a pecar de gusto, matando a un hombre inocente como era David. Estos son características o aspectos de lo que implica o incluye ser un intercesor, un mediador, traer paz al pueblo, traer paz a la iglesia, traer paz a las familias, intercediendo correctamente, usando bien la palabra de Dios para así librar a un inocente. Hay otro tipo de intercesión que no lo traigo aquí. Por ejemplo, cuando una persona va a hacerse o practicar un aborto, la palabra de Dios dice que nosotros no debemos condenar al inocente, debemos parar en la brecha y hablar con esa familia, con esa mujer que quiere abortar, y rogarle para que ella no lleve a cabo ese aborto, porque ese niño que está dentro no ha hecho ningún pecado, no ha hecho mal, él es un inocente, y nosotros como iglesia debemos pararnos, dice la palabra de Dios, y rogar e impedir de que ese inocente muera. No condenaremos al inocente, dice el Señor, sino que nos paremos y roguemos por la vida de ese inocente que está en el vientre de una madre, a punto de ser destruido en las manos de los doctores. Entonces nosotros debemos interceder con esa familia o con esa persona para que ese inocente no caiga muerto. Estos son aspectos también que cubre la intercesión. El punto número 4, interceder por el pueblo. En este punto vemos nosotros cómo nosotros debemos, al momento de interceder, orar por la iglesia, orar por el cuerpo de Cristo, orar por el pueblo en general. Éxodo capítulo 32, verso 30 y verso 32 está escrito la siguiente manera, el siguiente texto. El verso 30 dice: al día siguiente Moisés les dijo a los israelitas: ustedes cometieron un terrible pecado, pero yo subiré de nuevo al monte y me encontraré con el Señor. Quizás pueda lograr que Él les perdone este pecado. Entonces Moisés volvió donde estaba el Señor y dijo: qué terrible pecado cometió este pueblo. Se hicieron dioses de oro. Ahora, si los perdonas su pecado, si solo perdonara su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. Entonces, aquí Moisés está intercediendo. No solo había pedido por Aarón, sino que estaba pidiendo por el pueblo en general. Moisés le hace referencia a Dios y le dice: qué pecado tan terrible que acaba de cometer Israel. Moisés conocía muy bien a Dios y pasaba muy cerca del Señor, y conocía de que Dios era un Dios celoso y estricto con este tipo de pecados. Moisés sabía que la pena, que la consecuencia de ese pecado era la muerte para cada uno de los israelitas que habían pecado, o sea, para todo el pueblo. Todo el pueblo debía morir, todo el pueblo debía perecer, ¿verdad? Por causa de ese pecado que habían cometido delante de la presencia de Dios. Pero Moisés, que era el que no había pecado, que no había tenido que ver en ese asunto, remueve al pueblo de Israel
y se para él como uno de los que no pecó, ¿verdad? O que no estuvo involucrado en ese pecado que había cometido Aarón y todo el pueblo. Entonces Moisés, en lo espiritual, lo que hace es que quita de la vista del Señor al pueblo de Israel y se para él delante del Señor e intercede por Aarón y por todo el pueblo y le dice: este pueblo ha pecado delante de ti gravemente. Es terrible el pecado que el pueblo de Israel ha cometido delante de ti. Pero si tú lo puedes perdonar, hazlo. Pero si no, bórrame del libro, dice la versión Reina Valera, o esta versión dice: bórrame del registro que has escrito a mí también. Aunque Moisés no había tenido que ver con el pecado de los israelitas, él viene y quita de la vista de Dios al pueblo de Israel en sentido espiritual y se para él, inocente, que no había pecado, que no se había mezclado con ese pecado que había cometido Israel, y se para, se posesiona delante de Dios rectamente y le dice: bueno, si no los quieres perdonar, también bórrame a mí, porque yo soy pastor de esta congregación, yo estoy al cuidado de este pueblo, yo he venido pastoreando a este pueblo. Pero si este pueblo ha pecado delante de ti y tú no lo quieres perdonar, también bórrame a mí, que yo no pequé, pero estoy ligado con ellos, al cuidado de ellos. Yo no pequé con ellos, pero si no los quieres perdonar también, quítame a mí, bórrame a mí, o borra mi nombre del libro que has escrito, o destrúyeme juntamente con ellos. Esto es lo que hace un intercesor. Toma el pecado de los demás y lo hace propio, y se para en la brecha y pide conforme a la palabra de Dios acerca de esa petición. Pero el cuidado, como les decía al principio, cuando uno va a interceder por el pecado de otro, uno debe estar lo más puro. El intercesor debe estar lo más puro, lo más limpio, lo más santo delante de la presencia de Dios. Porque acuérdese, hermano, va a interceder por el pecado de otro. Y si usted está en pecado o no está parado rectamente delante de Dios, entonces puede tener problemas usted. Entonces, lo que se hace aquí, hermanos, es que uno debe procurar estar lo más puro, lo más santo. Debe limpiarse de toda contaminación de carne, de pecado, de alma, de mente, de todo. Al momento de nosotros pedir por los demás, debe haber un momento de preparación, de rogativa a Dios, rogando primeramente por nuestro pecado, como hacían los sumos sacerdotes, que antes de ellos expiar el pecado del pueblo, ofrecían un sacrificio primeramente por sus pecados de ellos y luego otro por el pecado del pueblo. Esto lo que era es intercesión en sentido espiritual, hermanos. Primero nosotros debemos, como intercesores, ofrecer sacrificio por nuestras culpas, por nuestros pecados, para que Dios nos limpie, y luego ofrecer un sacrificio de intercesión por el pecado de los demás, por el pecado del pueblo. Esto es lo que se maneja en asuntos espirituales, hermanos. Cómo debemos manejar estas cosas según la palabra de Dios nos enseña en sus escritos. El punto número 5, la intercesión por los transgresores. Este es un tipo de intercesión por los que transgreden la ley o por los que hacen injusticia en contra de nosotros mismos, en contra de la iglesia o en contra de usted mismo. Cuando alguien hace una injusticia en contra suya, usted mismo, que es intercesor o intercesora, debe pararse y pedirle a Dios y rogar por esa persona que lo está atacando. Este es un tipo de intercesión por nuestros acusadores, por nuestros enemigos, por nuestros transgresores, por los que transgreden la ley de Dios o por los que nos ofenden continuamente. Nosotros debemos pararnos como intercesores y orar por ellos. Aunque ellos nos estén atacando, nosotros debemos orar por ellos. Es un tipo de rogativa, de intercesión por los que transgreden la ley de Dios o por los que hacen injusticias en contra de la iglesia de Cristo. Lucas capítulo 23, verso 34, dice la palabra de Dios: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Aquí miramos a Jesucristo, líder de la iglesia, ejemplo de la iglesia, cómo Él ora por sus verdugos. Toda esta gente que estaba dándole palo, que lo habían crucificado, que lo habían golpeado, que lo habían ofendido, que lo habían lastimado severamente a Jesús. Jesús en la cruz,
en sus últimos alientos o hálito de vida que le quedaba en su cuerpo, él aprovecha ese momento para orar por sus verdugos, para orar por los que lo habían torturado o por los que lo habían crucificado. Entonces, este es un tipo de intercesión que a veces es difícil hacerla, hermano. Cuando tenemos a una persona que nos está haciendo la guerra, que no nos las está poniendo fáciles, por ejemplo, en los trabajos, cuando tenemos empleadores o cuando tenemos mayordomos que están al cuidado de un puesto y que nosotros estamos sometidos a ellos, y estas personas comienzan a hacernos la guerra a nosotros, hermanos, orar por estas personas, esto es algo muy difícil. Y se lo digo yo personalmente, a mí no se me hace fácil orar por esa gente. Tengo que concentrarme y pensar en todo lo que está escrito en la palabra de Dios y todo lo que Dios me ha permitido conocer, para así poder hablar y remediar y lidiar con estos asuntos de mi corazón y poderme parar a orar a pedir por estas personas que nos hacen la guerra, porque esto que nos hace este tipo de gente nos duele en la carne, hermano, afecta a nuestra carne, nos da duro a nuestra carne, y esa carne queda expuesta, esas áreas que no han sido bien preparadas en nuestras vidas salen, hermanos, y se defienden y hacen guerra. Y nos damos cuenta nosotros que a veces no tenemos control de ese tipo de acciones que salen, porque nosotros nos queremos defender en lo natural. Y manejar estos puntos, hermanos, con delicadeza bíblica es bien complicado. El orar por las personas que nos están haciendo la guerra, por los que nos persiguen, hermanos, es muy complicado. Y fíjese, hermano, que hay gente que no puede tolerar estas cosas y le dan larga, hasta se hacen enemigos de esas personas por años, porque no pudieron perdonarles y no pudieron interceder por ellos. Y la clave de un verdadero intercesor es que instantáneamente él perdona la ofensa y se para en una postura espiritual correcta delante de Dios y comienza a interceder por los verdugos, por los que le están haciendo la guerra, por sus acosadores, por sus detractores, por las personas que nos están atacando continuamente. Entonces nosotros nos paramos en la brecha y comenzamos a pedirle misericordia a Dios por esa alma, por esa persona que está ofendiendo nuestras vidas y que continuamente, por supuesto, está ofendiendo a Dios, porque cuando nos hacen males a nosotros, se lo están haciendo a Dios, por no decirlo así. Entonces, es una de las intercesiones, de los aspectos de la intercesión que cuesta muchísimo, hermano, que cuesta mucho el pararse a orar directamente por nuestros enemigos, hablándolo en palabras prácticas y cortas. Es una de las intercesiones que he visto que me cuesta mucho a mí en lo personal, pero cuando nos concentramos a leer la palabra, no en nuestra fuerza, sino en el poder que viene de Dios, lo podemos hacer. Podemos orar por nuestros hermanos o por nuestro prójimo que nos hace la guerra, por nuestros verdugos. Podemos pedirle a Dios y hay un cierto paz y hay cierta tranquilidad que viene a nuestras vidas cuando nos paramos correctamente en la palabra de Dios. El libro de los Hechos también enseña de otro tipo de intercesión. Un hombre llamado Esteban estaba siendo golpeado al punto de morir a pedradas, hermanos, y este hombre pide por sus verdugos. Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 7, verso 60. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban fue un hombre que murió en manos de sus verdugos. Pero en el momento de su muerte, este hombre clama por las personas que le estaban dando muerte, hermanos. Entonces, esta es una intercesión a otro nivel. Cuando hablamos de niveles de la intercesión, para mí, este punto es uno de los puntos más altos. Y solo los verdaderos hombres de Dios, mujeres de Dios genuinos, cuando están siendo atacados, hermanos, porque estos hombres, dése cuenta que así como Jesucristo lo habían golpeado, su cuerpo se lo habían destruido, hermano. Usted se imagina el calibre de ofensa que había recibido Jesús cuando él ora por sus verdugos, cuando él intercede al Padre por sus verdugos. El nivel de ofensa que recibió Esteban, a punto de pedradas, hermano, hasta que le quitaron la vida. Este hombre logra interceder por los que le estaban dando muerte. Y a decir verdad, hermano, nosotros nos ofendemos fácilmente. Si nosotros nos hace la guerra a una persona, y aunque nos esté llevando la guerra o nos esté contradiciendo en juego de palabras, hermano,
Estas ofensas son tan difíciles de manejar para nosotros que mucha gente se han ido a los golpes con sus empleadores y con sus hermanos. Se olvidan de que son cristianos y se descarrilan, como decimos nosotros, porque no sabemos manejar estas cosas. Y no digo, hermano, que estas personas que hacen eso sean más pecadores que nosotros. No, no es el punto eso, sino que a veces no conocemos tan profundamente la palabra de Dios y nos dejamos gobernar por nuestra carne. A veces estamos mal espiritualmente y nuestra carne es la que sale, nuestra carne es la que actúa por nosotros. Y entonces en nuestra carne nosotros no vamos a poder actuar correctamente. Y a veces nos dejamos guiar por nuestra carne y el espíritu no toma control de nuestra carne, y ahí es donde cometemos errores muy graves y muy difíciles muchas veces de poder sanar o de poder resolver después de que los hemos cometido. Entonces, para mí, hermanos, el calibre de la intercesión, el nivel más alto de la intercesión es orar por las personas que lo están matando a usted. Ese es el nivel más alto que yo he visto en la intercesión. Porque orar por una persona que nos ofende, eso es difícil, hermano. Por una persona que nos está calumniando, es difícil. No le voy a decir que sea fácil. Por una persona que le está levantando falso testimonio, es muy difícil, hermano, no sentirnos. Cuando hay personas que nos defraudan, es difícil no enojarnos con ella o no sentirnos más con ella o no guardarles rencor. Porque pasa, hermano, somos hombres. Pero orar por una persona que le haya dado una bofetada en su rostro o que lo esté matando, cuando usted le quede su último aliento de vida, pedir por esa persona, hermano, estas ya son las ligas mayores. Solo verdaderos cristianos genuinos como Esteban pudo lograrlo, hermanos. Este es un nivel muy alto en la intercesión. Sin embargo, aunque nosotros no estemos a esos niveles, podemos manejar las críticas, los falsos testimonios, las ofensas, las podemos manejar. Todavía nosotros lo podemos tomar control de ese tipo de faltas, aunque no nos golpeen nuestro rostro, porque no vamos a saber manejar bien esa situación, desde ya se lo digo. No estamos preparados nosotros para recibir una ofensa así. Pero las ofensas de palabras, todavía nosotros podemos usar una herramienta que es muy poderosísima. Cuando usted está ofendido y tiene que interceder por esa persona, lo primero que debe hacer para que tenga éxito en la intercesión es perdonar. La base de un buen intercesor es que sea pronto en perdonar. Si usted no perdona, usted no puede interceder por nadie. Desde ya se lo digo, hermano. Las oraciones que hizo Jesús y la oración que hizo Esteban cuando se trataba de ofensas graves llevaban perdón. Perdónalos. Y lo mismo dijo Esteban, perdónalo. Lo primero que debemos hacer nosotros cuando oramos por alguien que nos está haciendo la guerra es perdonar la ofensa y luego pedirle a Dios que perdone el pecado que esta persona está cometiendo en contra de nosotros. Es uno de los niveles más grandes de la intercesión. El punto número 6, pedir por el pecado de la ignorancia. Hebreos 5, versículo 1 al 14, está escrito este pasaje. Dice: todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Este sacerdote está encargado de ayudar al pueblo en su servicio a Dios, haciendo ofrendas y sacrificios por los pecados. Él es un hombre débil como los demás. Por eso es comprensivo con los que pecan por ignorancia. Hay un pecado, hermano, que la iglesia puede cometer delante de Dios que se llama pecado de ignorancia. Este pecado de la ignorancia implica el desconocimiento de la Escritura. A veces nosotros, porque desconocemos la Biblia, hermanos, la palabra de Dios, podemos cometer ciertos pecados que son graves delante de la presencia de Dios. Pero usted, como pastor de la iglesia y pastor de ese rebaño, cuando usted sabe que indagó de ese pecado que esa familia cometió o que está involucrado en ese pecado, usted debe indagar diligentemente cómo se dio ese pecado, por qué se dio ese pecado, ya sea en su congregación, y ver de qué forma esta persona pecó, si era consciente de ese pecado o no, si tiene conocimiento de ese pecado o no. Entonces, cuando usted sabe que es un pecado de ignorancia o es un pecado por hierro, como dice el Señor en el Antiguo Testamento, un pecado que el pueblo no era consciente de que era pecado, aunque cuando la Biblia dice que cuando un hombre cometía un pecado por hierro
o sea, por ignorancia, que no conocía ese pecado que iba a cometer, cuando se diere cuenta que lo cometió, cuando se diere cuenta de la falta, cuando el conocimiento lo visite, dice el Señor, y él se dé cuenta de que cometió ese pecado, debe ofrecer un sacrificio. Entonces, lo que hace un buen pastor, que cuando se da cuenta de que esa familia cometió un pecado por ignorancia, la responsabilidad de este intercesor, que son los pastores mayormente, debe llevarle primeramente el conocimiento bíblico a esta familia y enseñarle conforme a la palabra de Dios dónde estuvo el pecado, qué dice la Biblia acerca de ese pecado que acaban de cometer. Ministrarle primeramente todo el conocimiento escrito en la palabra de Dios para que ellos sean conscientes del pecado que cometieron, y luego pararse en la brecha juntamente con ellos y ofrecer un sacrificio de paz a Dios, o sea, de intercesión delante de la presencia de Dios, para pedir por ese pecado de ignorancia que cometió el pueblo. Estas son peticiones por los pecados de ignorancia que cometemos nosotros, el cuerpo de Cristo. Y en estos pecados de ignorancia me incluyo yo como persona, y seguramente usted se va a incluir también, porque cuando hablamos de los pecados de la ignorancia, hermano, para no cometer pecados de ignorancia, usted debe ser un erudito en la palabra de Dios y debe ser súper espiritual como Esteban y como el mismo Jesucristo, para que usted no cometa un pecado de ignorancia. Porque pecados de ignorancia, hermano, los cometemos todos, hermanos. Todos en su momento cometemos pecados de ignorancia, que no sabíamos que eran pecados y los cometemos. Pero cuando venimos al conocimiento y leemos la palabra de Dios y nos damos cuenta de que estaba escrito en la palabra de Dios que nosotros no debíamos hacer tal acción, entonces debemos arrepentirnos, interceder delante de la presencia de Dios por nuestro pecado cometido y luego por el pecado cometido de esa familia o de ese hermano que acaba de pecar por ignorancia delante de la presencia de Dios. Esta es una intercesión por los pecados de ignorancia del pueblo. El punto número 7, hermanos, y con esto termino esta enseñanza. El punto número 7 dice, intercesión por las acusaciones injustas. Libro de Juan, capítulo 8, verso 4. Mire lo que dice el Señor aquí. Dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le sorprendió en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Esta es una acusación, es un pecado de injusticia en contra de una persona. Estos primeramente vienen a decir que en la ley Dios ordena que se ejecute a tales mujeres. ¿Por qué es un pecado de injusticia? Porque la ley no decía que se debía juzgar así este tipo de pecados, hermanos. La ley decía, el hombre y la mujer que fueren sorprendidos en el acto pleno del adulterio, el adúltero y la adúltera deben morir, dice el Señor en sus escritos del libro de la ley o en la palabra de Dios. En la ley estaba escrito que el adúltero y la adúltera debían morir, dice, si eran descubiertos en el acto mismo del adulterio. Entonces, estos vienen aquí tratando de condenar a esta mujer con una parte de la ley nada más. Esto es lo que hace un buen intercesor. Cuando ve que un hermano está cayendo en las manos de otro hermano y está siendo juzgado injustamente, no correctamente como la palabra de Dios lo ordena, debe pararse inmediatamente y pedirle a ese hermano que le haga justicia conforme a la palabra de Dios. Esto es tipo de una intercesión en conflicto del pueblo. Cuando se trata del pueblo, nosotros debemos parar y defender la causa de esa persona que no está recibiendo justo juicio delante de sus acusadores. Este es un tipo de intercesión, interceder por las acusaciones injustas. Aunque esta mujer había cometido ese pecado, con todo, era injusto lo que estos hombres estaban diciendo, que la ley condenaba a tales mujeres. La ley no solo condenaba a las mujeres, sino que condenaba al hombre, porque aquí cuando quieren apedrear a esta mujer, traen a la mujer, pero no trajeron al hombre. Debían venir los dos, dice la palabra de Dios, y ambos ser apedreados, porque los descubrieron a los dos. Entonces, ¿qué pasó con el hombre que no vino cuando solo trajeron a la mujer? Seguramente, como les he dicho en otras predicaciones, era conocido de ellos, o era uno de ellos,
o recibieron sobornos por aquel hombre para que lo dejaran ir y condenaran a la mujer. Y como a ellos les gustaba el dinero, seguramente lo dejaron que se fuera y trajeron a la mujer para tentar a Jesús. Pero Jesucristo, que era un tremendo intercesor de las causas del pueblo, y no solo del pueblo, sino del pecado de todos nosotros, hermanos. Este hombre, al ser confrontado por Jesús, Jesús le dice: cualquiera de ustedes que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. Y así Jesucristo, con el conocimiento bíblico que lo respaldaba con la palabra de Dios, confrontó a este hombre, y entonces no pudieron dictar juicio sobre esta mujer que querían ellos que fuera apedreada. Entonces, hasta aquí voy a dejar esta enseñanza, hermano, acerca de la intercesión. He tocado puntos específicos que se dan en la palabra de Dios, y no le digo, hermano, que esto sea todo el consejo. Podemos pasar horas y horas y horas agarrando ejemplos bíblicos de lo que es un verdadero intercesor, diferentes aspectos escondidos en la palabra de lo que es interceder por otros, hermanos. Pero es que este tema es súper amplio. Pero si usted no sabía lo que es la intercesión, aquí a través de esta enseñanza usted acaba de aprender un poquito del conocimiento de la intercesión. Salvo que usted en su ministerio, en su iglesia como pastor, en este tema, cuando usted va a hacer oraciones de intercesión, cuando tiene un equipo de intercesión, ahí puede incluir otras peticiones, hermano. Orar por las finanzas, orar por las almas, orar por los pastores, orar por las naciones. Aquí puede interceder por muchas cosas usted, hermano, por muchas cosas. Entonces ahí usted puede incluir, ¿verdad?, puntos específicos de la intercesión respaldados por la palabra de Dios. Y así podemos nosotros interceder a nuestro Dios. Entonces, esta es la enseñanza, hermano, o corta enseñanza que quería ministrarles acerca del asunto de la intercesión. Que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes, hermanos en Cristo. Le mandamos un saludo, un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes que se conectan. Con esto nuestros videos, sigan apoyándonos, hermanos, síganse suscribiendo a su canal, déjenos ahí sus comentarios, déjenos ahí su like y sigan compartiendo estos videos, hermanos, para que sigamos alcanzando a más familias y a más personas con el conocimiento de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde en el nombre de Jesús. Amén y amén.